Bueno, ahora sí vamos a entrar a profundidad al tema de bullying. Yo espero que la hora no sea en contra, después de comer y después de varias horas en la mañana de trabajo y demás, a veces entra así, pero quiero ser muy claro y quiero alcanzar un objetivo fundamental, y es que ustedes amplíen la visión de lo que estamos hablando. Uno de los grandes enemigos del tema precisamente es que hay una desinformación horrible. Los medios de comunicación han abonado a que se genere o se construya una percepción de que todo lo que huele a violencia en la escuela es bullying. Si un niño le quita el lápiz al otro es bullying, si una niña no invita a la de enfrente también es bullying, y si alguien es golpeado brutalmente con consecuencias graves también es bullying. Entonces pareciera que ahora ya la palabra violencia la quitamos y ya la metimos bullying cuando se trata del ambiente escolar. Uno de los errores que cometió el gobierno en su momento, por ahí del 2008, fue, a mí inclusive el secretario de Educación me pidió que tradujera, que hiciera una traducción del término de bullying, y le dije, mire secretario, no está tan fácil porque al trasladar bullying al español se vuelve toda una frase. El secretario estaba presionado por los medios de comunicación y entonces se le hizo muy fácil, fíjense, se le hizo muy fácil decir, pues ya sé, bullying o acoso escolar. Y eso es un error, porque no es cierto que es un acoso escolar. Que en la escuela pasa así, pero también en la familia, también en los clubes deportivos y también en muchas otras partes. De hecho, existen países como por ejemplo Canadá, en donde le dicen en inglés bullying at school y bullying at work, no hacen la diferencia, es decir, bullying en la escuela o bullying en el trabajo. En España la traducción es acoso moral, pero no acoso escolar, porque entonces nos lleva a pensar que en la escuela es en donde se da o en donde más se da, o es casi solamente de la escuela. Entonces el objetivo de esta conferencia es desmitificar por un lado, pero por el otro lado también transmitirles la verdadera naturaleza del fenómeno, porque ya les decía en la mañana, el bullying es la forma más sofisticada de ejercer el control que ha desarrollado el ser humano. Hay también mucho material, si ustedes se meten en internet o se han metido en internet, donde hay una aproximación que fue en 1970 y tantos, en la década de los 70 y luego en los 80, una aproximación en donde un psicólogo sueco, Dan Norhus, en un año, en una secundaria de Suecia, se suicidan 3 adolescentes. Entonces entra el psicólogo a investigar qué podrá estar pasando en esta secundaria. Entonces descubre, fíjense muy bien lo que descubre un proceso, un método, una forma sistemática de ejercer el control. Y ese proceso es al que le llama bullying, y no sé por qué ni me interesa saber la etimología de la palabra. Lo que me interesa transmitirles a ustedes es que no estamos hablando de acciones aisladas, y mucho menos estamos hablando de acciones espontáneas. No es un tema de carrilla, o de broma, o de burla, o de darle lata al de junto. No es un tema de que estamos reunidos y en eso se me ocurre decirle, ay, tú tienes cara de bistec, y el otro contesta, ay, botellita de Jerez, sale, nos estamos haciendo bullying. No tiene nada que ver con eso. Hablar de bullying es hablar de un proceso sistemático, consciente, esa es otra palabra clave. Aquí es bien importante que ustedes sepan que quien ejerce, quien hace bullying, es alguien que tiene plena conciencia de las estrategias de control. ¿Qué estrategia va a utilizar? ¿En frente de quién? ¿Cómo la va a utilizar? ¿Y qué es lo que quiere conseguir? Por eso les digo que no tiene nada de espontáneo.
Un proceso sistemático, consciente. Ahora, ¿de qué se trata? ¿Para qué alguien hace bullying? Ahí está el objetivo. El objetivo es para demostrarse que tiene el poder de someter emocionalmente a su víctima. Y segundo objetivo importantísimo por aquellos padres de familia que muchos se me acercan y me dicen: no, mira, mi hijo, no es porque sea mi hijo, pero es noble, bueno, y no se mete en problemas. Les tengo una mala noticia. El segundo objetivo del fenómeno de este proceso de bullying es distorsionar la percepción, controlar la percepción del grupo, para que el grupo acabe viendo al agresor no como un agresor, sino como alguien listo, guapo, popular, la simpática, la carismática, la, o él. Y para que acabe viendo a la víctima como, fíjense qué desgracia, como el que se merece ser tratado así. Ser víctima de bullying es estar atrapado en esta percepción de que cuando vas con el grupo a pedir ayuda, cuando vas con el grupo como a decir, ya se dieron cuenta que tal persona me está acosando, me está haciendo tal y cual y demás, el propio grupo descalifica, no te da valor a eso, y no nada más no le da valor, sino además le dicen a la propia víctima: yo creo que estás exagerando. A mí me parece que eres muy sentido. O lo que les decía en la mañana, es que no será que te falta un poco de autoestima y eres un poco inseguro, entonces por eso te lo tomas muy a pecho. Y entonces la víctima se mueve entre dos elementos que son el miedo y la confusión. Miedo porque cada vez va viendo más y más poderoso a su propio agresor, porque ya ha intentado quedarse callado y no le funcionó, porque intentó contestarle y tampoco funcionó, o como estos grandes consejos de algunos padres de familia, que son: si meto la pata, pues ya la metí, que son de las mamás, sobre todo, dicen así como que se les prende el foco y dicen: ya sé, ignóralo y ya no te van a molestar, se les va a olvidar entre mañana y pasado, ya se les olvidó molestar. Su hijo y su hija, cuando ignoran al agresor o a la agresora, saben perfectamente bien que es mucho más peligroso. ¿Por qué? Porque es un reto al agresor. Es algo así como: me estás ignorando, pues ahora vas a ver con esta si es cierto que me ignoras. Vas a ver con este chisme que voy a hacer en internet, en donde voy a poner fotos, ¿no? Con Photoshop, que ahora se ponen la foto que quieran, en la cara que quieran, dándole el beso al de enfrente y poniendo "esta es una zorra", bla, bla, toda una historia descontextualizada, a ver si es cierto que me puede seguir ignorando. Los papás, también a veces algunos, no los de acá de Tamaulipas, de allá de México, del sur, se les ocurre también una muy buena idea, que es, así también se prende el foco y dice: ya sé, rómpele la cara y ya está. Es más, te voy a contar una historia, y me cuentan una historia fantoche, que yo cuando era chico eran 25, yo solo, y acabaron los 25 amarrados pidiéndome perdón y yo ni me ensucié las manos. Y lo único que están haciendo con esa historietita es que están revictimizando a su hijo o a su hija. ¿Por qué? Porque entonces el hijo, que no puede, está siendo sometido no nada más por el más grandote, sino hoy en día también es el más chiquito, o es el de junto, o es un niño, supuestamente hombre fuerte físicamente, de sexto, y está siendo sometido por una niña de quinto, de cuarto, de primaria. Entonces, mi papá sí puede, yo no puedo, mi papá era 25 y él pudo, yo es una y más chica y no puedo, soy una basura, no sirvo para nada. Eso es lo que ocasiona. Y además hay un doble mensaje que es: ¿sabes qué, hijo? No te entiendo nada.
Y no nada más no te entiendo, sino no estoy dándole valor a la emoción que estás teniendo, a ese miedo que te está atrapando, a esa frustración, a esa confusión, a esa desesperación de no poder salir y de buscar y buscar y buscar y no pasa nada y siguen acosándote. Estamos hablando, ¿no?, de un evento aislado. Estamos hablando de que un niño o una niña probablemente lleva acosado desde cuarto de primaria y va en tercero de secundaria, cuando es una escuela privada, por ejemplo, que es la misma escuela, o en la escuela pública, primero de secundaria va en tercero de secundaria y es el mismo agresor con el mismo grupo acosándolo todos los días. Y hoy con los medios electrónicos no acaba el acoso a las 2 de la tarde, sino en la tarde sigue el chisme, la crítica y todo este invento que hacen y demás, y al otro día se enfrenta con lo mismo, y así súmenlo o multiplíquenlo por todos los días por la gran mayoría de los días. Les voy a contar una historia chiquitina. Una niña estaba catalogada como zorra. Como estaba catalogada como zorra, pues todos le podían hacer lo que fuera, lo que se les viniera en gana, ¿no? Entonces un día, dos de los agresores le dan una nalgada a la niña y la niña entonces entra en su filtro, en su radar, dice, esto ya se pasó. No es lo mismo que nada más me digan zorra, o no es lo mismo que me critiquen de palabra, pero aquí ya se pasó porque ya me dieron una nalgada, y va con el director y expone lo que le pasa, y entonces el director pues, es una papa caliente horrible. ¿Qué está pasando? ¿Qué hago? Y lo primero que se le ocurre, y lo único es, vamos a expulsar a estos dos niños. Entonces expulsan a los niños. Ahí todavía no empieza la película, esa es como la introducción. Acto seguido, los compañeros y sobre todo, fíjense, las compañeras de la niña generan todo un acoso sobre la niña diciéndole que era una amargada y una tal por cual, que había ido a acusar a estos pobrecitos niños que ahora ya no tenían colegio, que por su culpa habían expulsado a estos dos niños. Los papás de ese grupo empiezan una campaña de descrédito vía Facebook y chat y todas estas redes sociales, en donde si la niña era una zorra, ¿cómo era posible? ¿Cómo se había atrevido la niña a acusar a los pobrecitos niños si era una zorra? Yo creo que lo que le pasó fue que ese día estaba de malas y por eso acusó, porque en realidad ella provocaba. ¿Se acuerdan en la mañana que yo les decía, hay gente que piensa que a las mujeres las violan porque se ponen falda? Bueno, pues estos papás pensaron que la niña era que tenía un imán para que los niños le tocaran, ¿no? Y si ustedes creen que con eso ya está distorsionado y la justicia ya está guardada en un cajón, no acaba la película ahí. Es la presión social tanta que la mamá de la niña, la mamá de la víctima, va a la escuela y hace que su propia hija pida disculpas públicas por haber hecho lo que hizo. Eso es ser víctima de bullying. No es que te den una nalgada, que eso ya tiene toda una carga agresiva. Es que quedas en el centro del descrédito, quedas en el centro de que no te creen ni tus propios seres queridos, en donde los agresores tienen el poder, precisamente les decía, de manipular la percepción del grupo para que acaben viendo a la víctima como la que se merece ser tratada así. Y creo que con este ejemplo quedó bien claro como la zorra pues era la que tenía que acabar pidiendo perdón, y a los niños, por cierto, los regresaron al colegio porque por ciertos niños como se iban a quedarse en la escuela. Es importantísimo que ustedes vayan a profundidad, no se queden en la anécdota. La anécdota es dolorosa, sí. Le hicieron, le picaron, le rompieron, le jalaron, le dijeron. Pero ese no es
lo profundo. Lo profundo es tratar a un ser humano de manera consciente como una basura, hacer que se convierta en una basura. De eso se trata el bullying. ¿Cuál es la diferencia entre la violencia explícita y el bullying? Que el violento explícito es visible, se topa rápidamente con el rechazo social. ¿Quién quiere invitar a la fiesta al que va a acabar con la fiesta porque se peleó con todos? Zafo, yo no lo quiero invitar. No tengo que venir desde México a decirles aguas con los violentos explícitos, pero sí con los seductores, con el violento que es seductor, el bully, el que anda pensando y maquinando todas estas estrategias para lograr su cometido. ¿En qué momento empieza el bullying? Ese es un dato importante, en el momento en que tengamos la capacidad como seres humanos para hacernos conscientes, para hacer uso de razón y para saber qué estrategia estamos utilizando y no utilizando. Por eso muchas veces escucho noticias, es que en preescolar hay un bullying terrible, eso es un error garrafal. Imagínense, si en preescolar hay un niño que ya tiene toda esta estrategia pensada y demás, entonces sí, pongámonos a rezar y a llorar y a quién sabe qué otra cosa. Afortunadamente no. ¿Es violencia? Sí, sí es violencia. Sin embargo, no necesariamente pertenece al fenómeno del bullying. ¿Qué es un agresor de bullying? Muchos me preguntan, ¿qué es un agresor de bullying? Un agresor de bullying es alguien que está atrapado en esta necesidad de reconocimiento como ser humano valioso. El bully, su mundo interno, necesita forzosamente demostrarse que tiene el poder de aplastar al otro. Tiene características, sí, cero tolerancia a la frustración, no saben manejar los cambios, no soportan perder, les enoja terriblemente que los confrontes. Tienen problemas para entablar relaciones profundas. Son altamente controladores. ¿Les suena conocido? ¿Solamente estamos hablando de la escuela? No, ¿verdad? Muchas veces estamos íntimamente relacionados con personas que están atrapados en este reconocimiento y tienen estos rasgos conductuales y demás. Y por eso, insisto, no es acoso escolar. La técnica se usa en la escuela, sí. ¿Cuáles son las razones? Varias. La primera es la que les comentaba en la mañana. Un grupo rígido en donde para aplastar a alguien, como no se lo pueden mandar al salón de junto, o el niño no tiene el poder de hacer que al otro se lo lleven a otro colegio, pues entonces lo aplasta, lo nulifica emocionalmente para que se vuelva una piedra ahí mismo dentro del salón, ¿no? Es el que acaba sentado ahí atrás, el que no habla, el que se queda sin equipo, el que se queda sin cabaña cuando hay que ir de campamento, el que no juega en el recreo, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la familia se da muy seguido también. Y ahí entramos en un vericueto mucho más complejo, porque es, ok, mi hijo 2 le hace bullying al hijo 1, y el papá y la mamá, a ver si es cierto que tienen la madurez y tienen esta, digamos, esta apertura a reconocerlo y actuar, de que digan, pues esto sí es un proceso, y no que digan, sí, fíjate que es un poco bromista, con mi otro hijo es bromista. Y tiene el poder de hacer que este hijo es el malo del cuento, es el que no ordena los cajones, es el que no saca 10 como el que brilla, es el que tiene muy pocas relaciones como en relación al que sí tiene muchas. Fíjense, es el que necesita una terapia. Porque no, mi hijo 1, no, bueno, ese es líder, lo quieren, lo siguen.
qué bárbaro, recibe mensajes y demás. Pero mi hijo 2, fíjate que qué raro, pero es así como, pues como tímido y como que necesita ayuda. El hijo 1 no necesita ayuda, es decir, el que necesita ayuda es la víctima de este proceso. Entonces es bien importante que ustedes lo vean. No es cierto que necesite ayuda por la propia naturaleza, por la propia conducta de la víctima. Necesita ayuda sí, porque hay que entrenarlo a que se salga de este proceso, pero no es el responsable, porque como le falta autoestima, pues por eso no se defiende y por eso le hacen. Entonces, es una relación muy compleja. Ojalá no le suene conocido, pero es probable que sí le suene conocido esta historia de que su hija o su hijo lleva 6 meses diciendo: es que Francisco me molesta, es que Francisco me hace, es que Francisco me dice, Francisco, y a la hora que llegue el cumpleaños de su hijo, ahora sí, tu fiestecita, ¿a quién quieres invitar? A Francisco. Yo espero que se hayan reído porque soy medio simpático, porque no me parece chistoso. Es decir, qué padre que se rieron, pero no es chistoso que supuestamente el agresor, el que le hace la vida imposible, es el primer invitado por propia elección de la víctima. Esa es la complejidad, y por eso les decía también en la mañana, las relaciones no son lineales. La relación no es el malo, el pobrecito, ayuden al pobrecito y al malo quítenle la cabeza. Sino es un tema circular en donde ya no sabemos quién necesita a quién, ¿no? Este que invita a la fiesta a su agresor, o el agresor que necesita de un víctima para poder brillar en el grupo en el que se mueve. Y se va generando toda esta dependencia de las víctimas de que quieren a toda costa demostrarle no a los de junto, sino a su propio agresor que no es la basura que el agresor dice que es. Por eso este otro consejo de las mamás y papás que le dicen: júntate con otros, hay muchos en el colegio, vete a la otra bola. Y no se van a la otra bola, van a la misma bola. ¿Por qué? Porque hay esa dependencia precisamente. Y porque además está confundido, no sabe si sí es él el que es paranoico, el que se toma las cosas demasiado a pecho, el que no entiende las bromas, o si es agresión dirigida hacia él. Hay estrategias muy poderosas, muy destructivas, como por ejemplo el doble vínculo. El doble vínculo es un poco, es como cuando el agresor, ya no hay más compañeros más que el agresor y la víctima, entonces el agresor ese día es buenísima gente. Y comen juntos y se invitan a su casa y están sensacionales y tal y cual. Entonces la víctima confía en que el agresor ya lo va a soltar, que ya no va a ser tan mula como ha venido siendo. Y al otro día vuelve a entrar en el acoso. Y fíjense que cómo es la mente, a veces las defensas psicológicas nos protegen maravillosamente, pero a veces nos juegan unos trucos ahí medio raros. A la hora que llega el niño y les dice a ustedes, papás y mamás: ¿qué crees, mamá? Francisco, estoy usando mi nombre, pero espero que no meter la pata. Francisco ya no me está molestando y hasta me invitó a su fiesta. Entonces la mamá y el papá, fíjense, los adultos, dice que los padres de familia, los que forman a los hijos, los que la madurez, una bola de etiquetas que piensan si las tengan o no las tengan a veces, se van con la finta y le dicen a su hijo: ¡ay, qué maravilla! Es más, vamos a comprarle un peluche para que esté contento Francisco. Y va a la fiesta y la pasa en la fiesta, y luego una semana después llega destrozado: mamá, otra vez Francisco ya me tiene encima, ya me está haciendo, ya me está diciendo, etcétera, etcétera. Y la respuesta a veces de papá y mamá es: ¿qué hiciste? ¿Cómo te equivocaste? ¿Qué tontería fue la que hiciste que ya le caíste mal a Francisco, no? ¿Quién es el responsable otra vez? La víctima.
Y así les puedo poner muchos ejemplos en donde la víctima se va hundiendo, como en esta, no sé si sea cierto, en estas arenas movedizas de película que si te mueves te vas hundiendo más y más y más y más. Este niño que le cree a su papá que si le rompe la cara al agresor ya la hizo, está en clase y entonces el agresor está encima y a buena hora se voltea y le da un trancazo en la nariz y le saca sangre, y si no es un bully, se va a quedar callado y no lo va a volver a molestar. Si no es un bully, si es un bully, se va a parar con la maestra en ese momento y le va a decir: maestra, mire, pregunte quién me pegó. ¿Quién le pegó? Carlitos. ¿Ustedes lo vieron? Sí. Efectivamente le acaba de pegar. ¿Quién es el que expulsa? A la víctima. Entonces, no es tan sencillo, no es tan fácil ir a decir: maestra, a mi hijo lo molestan y entonces ¿qué va a hacer con el molestón? Sino es un sistema mucho más complejo. Ahora, ¿qué hay encima? Esto es bien importante y esto se los firmo que no lo han oído en las noticias. ¿Qué hay encima de esta relación bidireccional, de agresión, de ida y regreso, o circular, ya no sabemos quién empieza y quién acaba y demás? ¿Qué hay encima? Una institución que se llama familia, o una institución que se llama escuela, o una institución que se llama empresa. Entonces, les quiero decir que uno de los grandes componentes de la existencia de este fenómeno de acoso moral o bullying o mobbing, que es en la empresa, es una patología en la organización. ¿Por qué una patología en la organización? Porque si yo ahorita saco una pistola y le pego un tiro a cualquiera de ustedes, pues espérate, ¿de dónde la sacó? Nadie sabía que traía pistola y nadie sabía que la iba a usar. Pero si yo le pego un tiro a una, sigo platicando, y si ahora le pego un tiro a otro, y nadie viene y nadie pasa nada, y luego al de atrás, y así hago 10 o 12 o 25,000 veces la agresión y no hay nadie encima, pues entonces por eso precisamente se da este fenómeno del bullying. Que quede bien claro, ¿la escuela es la responsable de las agresiones? No. Pero si dentro de la escuela, o dentro de casa, o dentro del club deportivo, no la escuela está arriba y los otros van para abajo. Dentro de cualquier institución hay alguien que tiene el poder de agredir todos los días, 3 años seguidos, la enfermedad, la patología está en la organización, no en que este niño no lo quieren en su casa, como lo decía en la mañana, y este otro no se sabe defender. Es mucho más complejo y está inserto en la propia sociedad. Ahorita les vengo platicando del agresor, pero ¿qué les parece si ahora platicamos un poquito de la víctima? Este pobrecito hay que salvarlo. Resulta que las víctimas también tienen ganancias secundarias o beneficios secundarios que se llaman, y por eso se van instalando en esa posición. El ejemplo más claro y más fácil es: papá, me molesta en el colegio, sufro horrible. Ay, no te preocupes, mijito, compro un helado. Es que sufro, Tomás. Bueno, te compro de estos videojuegos. Es que mi sufrimiento es terrible. Bueno, te llevo de viaje para... Pues a ver hasta dónde viene el sufrimiento. No es lo mismo ser victimizado que ser víctima por propia elección. No es lo mismo que ahorita ustedes me avienten un botellazo, a que me lo avienten, no me lo avienten, yo me tire al piso por propia elección. Y les tengo una noticia: México es una cultura culpígena, es una cultura en donde las víctimas tienen muchos beneficios. Los que están deprimidos, por ejemplo, van a su casa, los familiares, y los soban y les llevan chocolate. Ay, no estés triste, mira, vamos al cine, anda, y lo sacan a pasear al triste. Al enojado no. Ese es en la escuela, por ejemplo, el enojado es: yo no me llevo con pelados, vete a dar 25 vueltas que se te quite el enojo y ahí regresas. Pero si estás triste, entonces las niñas van a sobarte y la miss te da un chocolate y ya no te preguntes si viene el examen porque estás tristísimo. Y es tan arraigado, que por ejemplo,
En algunas partes de México, que lo sé de facto, no sé aquí ustedes me dirán si pasa o no pasa, en los ambientes laborales, por ejemplo, hay una reunión laboral y entonces está un debate de ideas y alguien no está de acuerdo. Fíjense dónde empieza la historia. Tienen que levantar la mano poquito, ¿no? Así como, ¿no? Si alguien la levanta así firme, ¿qué le pasa a ese prepotente? Y fíjense cómo arrancan. A ver, tú que quieres hablar, ¿qué pasó? Disculpen, desde mi muy personal y humilde punto de vista, y sin ofender a los presentes, yo a mí, por ejemplo, en cursos de negociación les digo, gracias, acabó tu tiempo, sigue. O la otra es, mira, ¿cómo ves? Puntos de vista humildes, si quieres después nos echamos un café y nos llevamos unos clientes. Pero ahorita lo que quiero es puntos de vista creativos, poderosos, humildes después vamos a ver quién es más humilde. Muchas veces hay gente que me brinca y dice, oye, espérame, esas son formas, esas son costumbres de educación. No, eso es sabotearse. Tú solito decir desde mi muy personal, ni modo que sea desde mi muy personal del punto de vista del conjunto, ya sabemos que es tuyo, número uno, y dos, humilde, pues está bueno, tú solito le estás diciendo. Y ese humilde, a la salida le dice a otro humilde, oye, ¿cómo ves? Te invito a mi casa. Bueno, no te vayas a imaginar la gran comida, algo así, poquito, pero con mucho cariño, ¿no? Está bien. De hecho, desde la invitación es, oye, te invito a comer a tu pobre casa. Cuando me dicen así, me entiendo, la mía no hay comida, o la tuya, ¿cuál vamos a ir? Fíjense, se desborda el río allá abajo en Villahermosa, Tabasco, y los medios de comunicación van a entrevistar a la persona que más está llorando, más amolada, más triste, más, para generar esa lástima. Y fíjense también ahí el diálogo. Oiga, señora, ¿qué le pasó? Pues el río se llevó mi casita. Yo no sé si los mexicanos no pueden tener casas porque un chorreral que ven en la tele tienen casitas, estufitas, refrigeradorcitos. Y le dice el reportero, ¿y cuánto tiempo se tardó en conseguir sus cositas? Y contesta esta pobre señora, fíjense, pobrecísima, paupérrima, contesta, pues lo que llevo de vida. No, pues ya no perdió tiempo el otro refrigerador, ni aunque sea chiquititi, una vez más. Esta historia no son formas, es sabotearse. Mi casa me vale gorro si es de 3,000 metros cuadrados, 350 o 35, es un logro, es un éxito. Yo un día me propuse tener mi propia casa y la tengo, ahí está, es esta casa. Y te invito a comer a mi casa. Y comparto mi casa contigo, no tengo que decir casita, mi humilde casitita, ni tu pobre casita, porque entonces pues velando las escrituras. Esta es mi casa, y esta es la comida que te invito a comer y ojalá que la disfrutes, y si no, tomas agua y mientras platicamos, punto. Cuando yo quiero proponer algo, lo propongo desde mi propia fortaleza y desde mi ser creativo. Oigan, yo tengo una buena idea. Si funciona bien y si no, sigue siendo buena. Y luego veo en qué otro ambiente funciona. Entonces, en la mañana les di un mensajito, el bullying es un poder de facto. ¿Qué significa esto? Que así es como muchas veces estamos vinculados culturalmente, en donde alguien tiene que mandar y alguien baja la cabeza. Y las formas sofisticadas son precisamente de ese terreno del bullying. Una vez llegó una señora a mi oficina y me decía, Francisco, es que mi marido me golpea, no sé, ya la quita. Y le decía, ok, ¿hasta cuándo te vas a dar permiso de que te golpee? Y fíjense lo que me contestó, y esa señora representa muchas, Dijo, mira, al final el trancazo ni duele tanto, un dólar que ahí muere. Porque si es que mientras más fuertecito es grande el brillante. Al otro día, en la cruda moral,
Es más grande el brillante, o es más grande la tarjeta de crédito. Entonces, ¿quién es responsable? Hay que hacer una pausa. Hay que ver el todo, hay que ver el contexto, hay que voltearse a ver la institución y después nos echamos un clavado al mundo interno de los directamente involucrados, pero después lo regresamos a por qué este niño que le hace falta puede hacerlo aquí en esta escuela o en este club o en esta familia, etcétera, etcétera. ¿Saben cuántas víctimas de bullying hay? Pues hay 50. Y no se voltean a ver a los niños, a los adultos. Ese tío que tuvo una época de ser borrachín y ya se quedó borracho toda su vida, Oye, pero si ya no toma, a ver cuánto le dura, pues tiene que regresar. Un niño que saca 6 y de repente empieza a sacar 9, está copiando. Y si no, pues quién sabe qué bicho raro le picó. Les voy a contar esta historia y con esto voy a cerrar. Resulta que todo esto que les platico, el mundo interno de ser víctima, de estar atrapado, de estar frustrado y demás, así como el mundo interno de ser agresor, me lo sé porque llevo muchos años estudiándolo, pero me lo sé también porque aquí frente de todos ustedes hay alguien que fue víctima de bullying 15 años a manos de mis propios primos hermanos. No me dejaron invitar a una reunión, no me enterraron un día un lápiz en el dedo chiquito en el preescolar. 15 años de mi vida, todos los fines de semana, todo lo que tenía que ver conmigo era criticado y juzgado sistemáticamente. Si había que jugar fútbol, no, pues ese nada más estorba. Somos 11, no importa, pues es bueno, me decían en ese momento. Es decir, no pasa, no se desnivela el equipo que uno tenga 6 y el otro 5. No pasa nada. Es más, si se vuela la pelota, pues ya sabemos quién tiene que ir por la pelota. Si quiere jugar y si no, que no puede. Fíjense cómo es. Fíjense los vericuetos del fenómeno, de este proceso. Si se trataba de contar historias de miedo, mi historia era la única que no daba miedo. No importa que les contara El Exorcista 8, Es un acuerdo implícito en donde, a ver, tan no sirve para nada que ni siquiera su historia da miedo. Bueno, vamos a contar chistes. El chiste de Lolo, que es el apodo que me pusieron, pues tampoco da gracia, ¿no? ¿Cómo va a dar gracia? En el momento en que alguien se ría de mi chiste, me está dando el crédito de decir, no, por lo menos sabe contar chistes. Pero no, hay que hacer como que no da gracia ese chiste. ¿Saben de qué se trata? Se trata de que si yo me tropezaba con una piedra en el camino, fíjense, era el estúpido de Lolo que se tropieza con esa piedra, porque con esa piedra no se tropieza nadie. Si un primo se tropezaba con una piedra, no, era la tonta piedra, porque esa piedra no tenía que estar en el camino. La de Lolo es Lolo, el responsable. La otra es la piedra. La bici que se rompiera la rompió Lolo. El vidrio, pues Lolo, ya para qué investigamos. Y si ustedes creen que es un proceso que se queda entre los pares ahí en el colegio, cuando yo tenía 11 años, mis propios tíos, esos que hoy pudieran estar aquí sentados con esta etiqueta de los maduros, los grandes, los papás, los que cuidan a los niños, tomaban café y enfrente de mí le decían a mis primos, a ver tú, Ricardo, Esteban, el nombre que fuera, ven a contarnos otra historia de Lolo, otra estupidez de Lolo para reírnos mientras nos tomamos el café. Yo hoy cuestiono cuántos recursos, dicen que las víctimas son víctimas porque son faltos de autoestima y seguridad. Yo cuestiono cuántos recursos puede tener un niño de 11, 12, 13 años para poder protegerse de un acoso de la familia, incluyendo el tío, la tía, la madrina, la que fíjense, el día de tu cumpleaños te daba 2 playeras. Le había que darle un beso y darle las gracias a la madrina, porque si no te iba a dejar de querer.
esa madrina, 3 días después de las 2 mugrosas playeras, a ver, venos a contar qué estupidez hizo Lolo para reírnos. Y hoy en día, uno que dice que lee libros, el perfil de la víctima es el que le falta la autoestima. No, yo lo que más bien digo es el perfil de la víctima es quien entra a los ojos y quien se pone frente a un agresor que necesita aplastar y que te quedas totalmente aplastado porque te confundes, porque te duele, porque tienes miedo y porque no te entiende nadie. Fíjense lo complejo y los vericuetos. Estábamos en la casa de fin de semana con mis primos y entonces por ahí de las 5 o 6 de la tarde empezaba en mí un sufriritaco horrible porque empezaba a rondar que pues me iban a invitar a dormir, porque además, ojo, y ahí están los poderes de facto. Mis primos eran los riquillos, los que tenían la casa, los dueños de la casa, y yo no, yo era el invitado. Ellos tenían la bicicleta y yo tenía que pedirles prestada la bicicleta. Entonces eso automáticamente te da ahora espérate, tú eres el invitado, mi bicicleta es mía y si yo la rompo no pasa nada, porque mi papá me compró otras 4, si tú la rompes, pues eres el que no sabes respetar. Fíjense qué bonitas palabras, no sabes respetar. Oye, pero es que rompió cuando la piedra, la bajada, si ves que no sabes respetar las cosas ajenas. Tus primos tan buena gente te lo prestan y tú le entregas rota y ni siquiera tienes dinero para reponerse. Entonces, sin embargo, cada fin de semana vamos a invitar a Lolo a que se quede a dormir. Y yo era como que no podía ni respirar. Y entonces buscaba la oportunidad y salía corriendo con mi mamá y le decía: mamá, te lo suplico, te lo ruego, no me des permiso. Me van a invitar a dormir, no me des permiso. ¿Es porque me autoexcluyo? ¿Es porque yo soy el que tengo que ir a una terapia? ¿O es porque sabía que me iban a hacer toda la noche lo que les viniera a la creatividad? Pulgas, piojos, sapos, tierra, víboras, lo que pasara caminando había que echarlo a la cama de Lolo. Y entonces llegaban mis primos, tía, ¿no? Y los niños y todos bonitos y ¡ay, qué buenas gentes! Tía, que se quede a dormir, Ana, que se quede. Y todas las tías, ¡ay, Gabriela, que se llama mi mamá! ¿Cómo no le das permiso? ¿Que no confías en nosotros o qué? Y mi mamá empezaba a cascabelear y a una hora se volteaba y me decía: Francisco, quédate, si no ya no te van a invitar. Y me quedaba dormido. Y al otro día, ¿cómo te fue? Mal, eres un malagradecido. Bien, pues no sabía que era yo un mentiroso y que me estaba yo tragando todo el veneno de lo que me estaba pasando a los fines de semana. Un día escucho, fíjense, también les decía aquí, ¿cómo no hay deseos de venganza, de que se muera despacito? Un día escucho a una de mis tías, la que más me dolía, que decía así como en abierto: ¿quién demonios es quien abre tanta Coca-Cola y las deja a la mitad? ¿Cómo es posible? ¡Qué desperdicio! Y las Coca-Colas carísimas hubieran metido un centavo. Entonces yo escuché y dije a mis 13, 14 años: ya sé, me voy a dar en la madre. ¿Cómo? Abriendo Coca-Colas, dándoles un trago y dejándolas salir. Entonces fui a la cocina, no espérense, el aplauso, ¿te acuerdas? En el mundo de la conflictología hay que ver la película completa, ahorita van a ver en qué acaba. Entonces fui y un trago de Coca-Cola, 2, 3, sorpresa, entra la nana, la que ha trabajado toda la vida en esa casa, y pues está re fácil. Ya sabemos quién abre las Coca-Colas, LOL. Entonces van en este diálogo maduro de adultos a decirle mi tía a su hermana, a mi mamá: pues fíjate que me parece muy raro y sorprendente que no eduques a tu hijo. ¿Por qué? Porque no respeta, una vez más, no respeta nada, rompe bicis, rompe vidrios y ahora se toma las Coca-Colas a la mitad. No respeta, es el que abre las Coca-Colas y las deja abiertas. ¿Saben qué pasó? Francisco, estás castigado. Y así les puedo contar muchas historias enredadas de cómo es ser víctima de mí.
de cómo yo era el que hacía todas las cosas negativas, de cómo a mí me tenía que salir mal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no vine desde México a darles lástima. Si es que ya les di, ya me quito, Sí, de que no vine a darles lástima a ustedes, no. Vengo a transmitir, no, porque hoy no tengo casitas, hoy mi punto de vista es creativo, hoy estoy parado acá hablando del tema, hoy les vengo a decir a ustedes y a confrontarlos, a decirles, aguas, en muchas conferencias me levantaba la mano dos, no pocas mamás, sobre todo mujeres, y me decían, ¿puedo hacer una pregunta? Pues yo creo que sí, nada más hazla, ¿no? ¿Y tus papás dónde están? Entonces fíjense las trampas culturales. Mi respuesta era, pues te lo voy a contar, espero que no salga de acá, porque mi mamá era prostituta y no me veía, y mi papá me abandonó desde que yo tenía 6 meses. Entonces iba viendo cómo las caras se encuadraban. Sí, claro, como yo no soy prostituta, pues claro, ¿no? Y, ay, no, pues sí, qué vida tan triste. No, pues con razón le pasó. Por supuesto que no. Mi mamá, toda mi infancia, mi mamá estuvo acá conmigo haciéndome cosquillitas, contándome cuentos y ayudándome a hacer la tarea. Pero también el fin de semana con una venda, pensando con paradigmas, como pues es un juego de niños. Es que los niños son crueles. Ay, así se llevan los niños. Una panorámica. Aquí, pero con una venda. Y hoy por eso espero no dar lástima, porque hoy estoy parada acá confrontándolos a ustedes, diciéndoles cuántos tienen una venda y cuántos tienen el valor de ver que a su hijo lo están lastimando. ¿Quién? Su otro hijo o el primo íntimo. Antier fue una mamá, ya había visto su hija y ya vi perfectamente un caso franco de bullying. Y le digo a la mamá, le están haciendo bullying a tu hija y es su prima hermana. Y me contestó, no, pues aprende a defender porque nos vamos a seguir viendo todos los fines de semana. Esa es una respuesta responsable. Y después de esa respuesta, sale con su discurso torpe y fantoche. Bueno, Francisco, lo que pasa es que nadie nos enseña a ser papás y mamás. Pues aprende. O no tengas hijos. O si los tienes, ves y respondes. Y si no quieres responder, dile a tus hijos y a la sociedad, no me da la gana, voy y pongo la canasta bien con las moquitas ya que se quede el niño tirado. Pero no me salgas con fantochadas de que, no, como decía, no, por amor le doy la nalgada, por amor hago que su prima siga aplastándola. Y yo con eufemismos o con omisiones, bueno, más o menos es como poquito, o sea, como que le dice cositas. No son cositas. Tienes 14, tienes 12, tienes 39, tienes 56 y alguien te dice, eres una gorda que no sirves para nada, si te vas de aquí, de esta casa, nadie te va a querer, y se hace papilla la de 45. Ahora imagínense tener 13 y llegar el lunes y te dicen, ¿te acuerdas que eras Ana? Ya no eres Ana, eres la zorra. La zorra que te enteraste tú solita en este fenómeno de sexting, que no me da tiempo de abordarlo, pero bueno, el sexting, ellas se van quitando la ropa para las fotos y después las amenazan. No, pues a esa niña le faltan valores. Fíjate que además de bruta le faltan valores. Si nadie le puso una pistola en la cabeza, yo cada vez que escucho a una mamá así, lo único que pienso es cuánto le falta por entender, cuánto le falta por aprender, por saber. Y todo esto que les estoy platicando es en gran parte porque están solos los niños y las niñas. Solos no significa físicamente sin papá o mamá, significa que el papá y la mamá no entienden mucho de ese proceso. No entienden esos vericuetos, esos enredos psicológicos, por qué generas esta dependencia, etcétera, etcétera. Lolo, ¿saben por qué es Lolo? Y que pueden reír a carcajadas, no pasa nada. Pero comunica la esencia del bullying.
Lolo porque se hace pendejo solo. Rima, suena, está bueno, el creativo el que lo inventó, da igual. Esa es la natura del bullying. La natura del bullying es: yo no te estoy agrediendo, tú solito te estás aplastando. Yo no te estoy diciendo ninguna agresión, nada más te digo, fíjense, hasta parecía psicólogo el agresor, ¿no? Te reflejo lo idiota que eres, tú solito eres idiota, yo nada más te lo reflejo. Y por eso les digo desde aquí, no tenemos que apagar la luz del otro para poder brillar. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a preguntas y respuestas. Y de Altamira, Tamaulipas, de la Escuela Profesor Licenciado Crescencio Juárez Castro, pregunta Irma Pérez: ¿qué podemos hacer para acabar con el bullying escolar? Pues con el bullying escolar, no, pues es exacto. Ojo, es que no nada más es escolar, sino con el bullying. Pero bueno, en la escuela hay que fortalecer la institución de la escuela. Si los maestros no ejercen su posición de liderazgo congruente, no este discurso fantoche de como mi mamá, no fumes, hijo. No, liderazgo congruente. Esto construye, esto no construye. Los niños van a estar educándose solo entre pares y pues quién sabe que se eduquen, o que aprendan, o que se compartan entre ellos y demás, ¿no? No quiere decir que los niños sean tontos, sin embargo el adulto puede ser el catalizador, puede darles este jalón. Pero fíjense, no podemos negar que no nada más en los maestros, en las empresas mismas, no podemos negar que la forma de relación casi natural a la empresa, a la institución, es esta forma de móvil. No podemos negar que los adultos es: ¿por qué le van a dar el puesto a él si yo llevo 900 años y él lleva 3? Además yo tengo 500 años de experiencia y él es un chamaquito de 30 años. Pues hay que aplastarlo. ¿Cómo? En el radiopasillo, porque además ni siquiera se tienen los pantalones de decir: voy por ti. Claro, porque entonces me veo como agresor. Acuérdense, el que hace bullying es para no verse como agresor, pero sí poder aplastar. Entonces, en los mismos maestros hay unas grillas espantosas. Y muchas veces los padres de familia dicen: ¿cómo es posible que los maestros hagan grilla? Y vienen a hacer grilla en la empresa. Entonces, ¿dónde empieza? Por eso en la mañana que me dijeron: ¿dónde empieza el bullying? Y dije: ahorita está más duro contestar, ahorita ya lo puedo contestar. Se empieza, pues no sé, pero está presente. Entonces, hay que verdaderamente trabajar sobre la institución. Después vemos a este niño, si le falta o le sobra autoestima, si tiene que ir con una psicóloga o psicólogo, no. Pero por lo pronto en esta institución pasa una vez, pero no vuelve a pasar. Y no hay un castigo de: hazme 193 planes, no le debo arrancar la nariz al otro. No, a ver. Sino una consecuencia lógica, que el niño entienda que se deriva el cargo de responsabilidad, elegí esto, tiene una consecuencia lógica. Pero fíjense, tú le arrancas la nariz al otro y el castigo es: estás ya se suspendido un día. Bueno, no, a ver, no, si se la arrancaste muy fuerte, 2 días. Ya está. Y luego el papá, si es consentidor, como los que dice Rosa Baroso, que se van del otro lado, permisivos, pues entonces lo lleva a jugar fútbol. No, ay, ¿qué voy a hacer? No tuviste clase, vamos a jugar fútbol. Y el niño pues, no va a aprender que no hay que arrancar narices. Pero eso es institucional. Hay factores que generan el bullying, por ejemplo, la competencia rapaz.
Esta competencia, un día oí a un director de una escuela que dijo: para mí Francisco es el... Además se estiró, venía muy elegante, bien planchadito. Mira, Francisco, para mí el segundo lugar es el primer lugar de los perdedores. ¿Qué es eso? Duérmete, no digas tontería. Porque ¿sabes cuántos niños y niñas van a experimentar frustración y sensación de fracaso por tus tonterías? Porque a lo mejor tú sí pudiste ser el primer lugar, o porque a lo mejor te estás proyectando en los niños porque nunca fuiste ni el primero, ni el segundo, ni el 19º. Y ahora sales con la fantochada de que el segundo lugar es el primer lugar de los perdedores. O sea, si no llegas en el minuto 21.1 eres un perdedor. Y nada más hay dos clasificaciones en el ser humano: el que gana a la sociedad. No en el trabajo, él sale, póngase a competir ustedes 39 y solamente es un puesto. Y ponen, fíjense, son tan burros a veces los dirigentes, que ponen a competir a su propia gente, su propio equipo, y acaban rencillas, deseos de venganza, inestable, bla, 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 bla. Pero eso sí, una ceremonia porque ya tenemos al ganador. Entonces, hay que replantearnos la escuela, qué papel verdaderamente queremos que juegue la escuela, pero antes de que llegue a la escuela, nos lleva el papá y la mamá. ¿Qué papel queremos jugar como papás y mamás? El sobreprotector, ese se lo suplico nunca. Hoy hay una enfermedad enorme en los padres de familia que es sobreproteger a toda costa al niño. Entonces hoy van ustedes, no los de México, ustedes, ya me contaron algunos directores de escuela, que van a gritonear y a decir que son Juan Camané y que no me conoces y no le pones 9 a mi hijo. ¿Qué es eso? Entonces, hay que cuestionarnos, ¿no? Yo creo que la capacidad reflexiva, un pensamiento crítico riguroso. ¿Alguna otra pregunta? Por cuestión de programa, por cuestión del tiempo, ¿verdad? Como todos entendemos, tenemos ya programadas aquí preguntas de ustedes mismos que ya fueron seleccionadas. Si me permiten, papás, por favor. La siguiente la hace Maricruz Aleta, ella es de la Escuela Despertar del Campesino y pregunta: ¿puede una maestra castigar muy fuerte a un alumno? ¿Puede? Sí. Le juega en el patio ahí 10 días. Sí puede. Pero me parece que esa no es la... No creo que sea el sentido de la pregunta, o si no, pues yo voy a dar una interpretación. Yo creo que la pregunta es: ¿se vale que una maestra castigue fuertemente a un niño? Mi respuesta es: no sé a qué castigo se refiere a la pregunta, pero lo que sí sé es que hay formas creativas de que el niño aprenda. Y el castigo no. O sea, ese castigo, el borradorzazo de antes, el barazo, todas esas historias, pues ya hemos venido avanzando, ¿no? De repente dice la sociedad: no, es que estamos terribles, el mundo se está cayendo a pedazos, México está cañón, ya me quiero suicidar. Yo les digo: está rudo, sí está rudo, pero hemos venido avanzando, porque antes, hoy los domingos vamos al centro comercial a dar de vueltas, está medio chistoso, pero bueno, ahí dan de vueltas, andas con una bolsa medio vacía, le pones un poco de algodoncito por la presión social, es como una bolsa de Liverpool vacía, no se puede. Antes, el domingo iban a la plaza pública a ver cómo colgaban a 10. Pues venimos avanzando, sí venimos avanzando. Y dentro de los que están dedicados a la disciplina y a este tema de los niños y demás, ya sabemos que el castigo no funciona, hay formas creativas. Generalmente el castigo arranca desde el propio enojo del papá o de la mamá, ¿no? Si a mí no me pasa nada que mi hijo le arranque la nariz al otro, que yo creo que se está haciendo hombrecito, pues yo castigo. Así como también cuando tienen frío ustedes, mamás y papás, es cuando le ponen el suéter al niño. Cuando han visto una mamá sudando, que le diga al niño: pon tu suéter, mijito, ¿no? ¿Verdad? Cuando tienen ustedes frío. Lo más chistoso es que el niño tiene 45 años y le sigue poniendo el suéter. Lina Ramírez, de la Escuela José Vasconcelos de Altamira, comenta: si nuestro hijo es víctima de bullying, ¿cómo le ayudamos?
Miren, esa pregunta es una pregunta complicada para mí y lo voy a hacer tal cual desde mi corazón. Cada vez que me preguntan cómo, la palabra cómo, mi respuesta es no sé. No sé, porque no sé quién eres tú, no sé tu fortaleza, no sé la relación que tienes con tu hijo, no sé el contexto donde a tu hijo lo están aplastando, no sé muchas cosas. Creo que la forma de apoyar fuertemente y avanzar es estando con él, validando la emoción que tiene y portándose, como les decía también en la mañana, no tanto desde el rol de papá y mamá ni contando la historia de Santos que eran 42 contra 1, sino diciéndole, contáctense un poquito con ustedes, en algún momento, si no víctimas de bullying, pero en algún momento han sido victimizados, fuerte, un poquito, mucho, regular. Contáctense con ustedes y luego van a encontrar los sentimientos, enojo, frustración, miedo, deseos de venganza, ansiedad anticipada de que vuelva a pasar. Así nos experimentamos cuando somos víctimas de un asalto en la calle de 30 segundos o de 15 años. Y entonces si nuestro hijo, nuestra hija nos dice, me está pasando esto y no puedo, pues la respuesta es sí, tienes razón. Ahorita no estás pudiendo. Vamos a buscar una forma. ¿Cuál puedes tú? Si yo me muero de miedo, y mi papá me dice, está fácil, rompe la cara, pues ¿cómo se la va a romper? Pues es imposible, si lo veo gigante. No hay forma de romperle la cara. Entonces me parece que entendiendo a profundidad, validando el sentimiento, acompañándolo, qué piensas hacer, qué otra cosa se te ocurre, cómo ves esta que se me ocurre a mí, no es lo mismo apunta lo que tienes que hacer. ¿Cómo quieres que yo te acompañe a ti? Esa es una pregunta que el papá y la mamá no la hacen a los hijos. Los hijos no son ni perros ni son tontos, son seres humanos. ¿Cómo quieres que yo te acompañe? Igual el niño dice, con que me escuches ya está, porque escupo el veneno y me acuerdo que tengo un papá fuerte y entonces ya se me va a ocurrir algo, ya se me acaba de ocurrir algo que voy a hacer. Esa es una. La otra, si ya es franca, es decir, si ya está clara la relación de agresión, etc., hay que ir con las autoridades educativas. Y hay que hacer valer el derecho de la educación integral libre de riesgo. A mí no me vengas con que yo ahora resulta, fíjense cómo las manejan algunas escuelas. No, es que la mamá es conflictiva también. La mamá de la víctima es conflictiva porque va a decir que están aplastando a su hijo. Pues sí, es la que abre las Coca-Colas, ¿no? Entonces, hay que hacer valer. Ahora, estamos en una sociedad compleja, gigantesca. Si fuera una sola escuela y un solo director, estaba más fácil. Tú no tienes nombre, ven para acá, ¿no? Pero son 225,000 escuelas en el país, con una diversidad y una complejidad y demás. Pero no nos queda más que hacer valer, levantar la voz. Y yo estoy seguro que si el director no hace nada, con el simple hecho de que ustedes sí hicieron, eso es suficiente para que su hijo diga, ya entendí. Hay que ponerme mis propios límites, hay que decir no, hay que ser asertivo. El niño no va a decir estas palabras técnicas, pero hay que ser asertivo, hay que responder a tu propia vida. No sé si ahí los papelitos, esta pregunta que yo solito me la voy a hacer, ¿cómo salí? Que la pregunta es muy recurrente. La respuesta es cuando me asumí responsable, cuando me di cuenta que yo soy el que tenía el poder de decir hasta acá llegaste tú y tú y tú y tú. ¿Cómo? No rompiéndoles la cara, sino viendo la forma de que a mí ya no me pase nada. Fíjense, la pregunta clave no es qué tengo que hacer para que el de enfrente me deje de molestar, de acosar o de hacer tal y cual, sino es qué tengo que hacer para que a mí no me pase nada si es que el de enfrente se le ocurre. Si es necesario un distanciamiento físico, pues hay que distanciarse. Porque ojo, otra pregunta que me hacen un poco más como de morbo es, ¿tus papás viven? Sí. ¿Leyeron tu libro? Mi papá, mi mamá está enferma y ya no lo leo.
Mi papá lo leyó con muchísimo dolor, pero fíjense también con muchísima sorpresa, y eso me sorprendió a mí, triple, ¿no? ¿Por qué te sorprende lo que pasó? Ah, ya entendí, porque para tus ojos no pasó. Fíjense, está complejo, tiene muchos vericuetos. Entonces, el tema no era que mi papá ya no me llevara, el tema era que yo llegara al momento que dijera, ya no quiero ir, y lo que les quiero contar es que mi papá lo único que me dijo desde su dolor y su tristeza fue, ¿por qué entonces el sábado a las 8 de la mañana me preparabas a decirnos, ya nos vamos a la casa de descanso de los primos, ya nos vamos a la casa de descanso, ya nos vamos a la casa de los primos, ya nos vamos, ya? ¿Por qué? O el ejemplo que puse hace un rato, entonces ¿por qué si Francisco te aplasta, por qué no invitas a la fiesta? El primero que invitas a la fiesta es a Francisco. Y entonces yo entendí que no era un tema del tonto de mi papá y mi mamá que no me hacían caso, o de mis primos los desgraciados que me habían echado a perder la vida. Entendí que en mí estaba el poder. ¿El poder de qué? El poder de elegir. Hasta acá llegué yo, no hasta acá llegaste tú. Yo no tengo el poder, a menos que te arranque la lengua, y no tengo esa ética de que tú no sigas diciendo críticas, juicios, bla de mí. Tú puedes seguir diciendo misa, como se dice. Pero yo soy el que elijo o no escucharla, o no ponerme ahí, o buscar formas para que no me pase nada cuando tú digas una crítica de mí. Y eso hay que trabajarlo. Y viene la palabra, ¿cómo? No sé, yo haciéndome consciente, es decir, yo con los recursos que tengo. Ustedes pueden buscar esa forma. Pero el chiste es ponerse un límite, y es, yo no me vuelvo a traicionar. Porque si yo voy a ponerme de pechito, yo me estoy traicionando. Porque si yo busco la aceptación de mis propios agresores, no hay nadie más traicionero que yo mismo. Muchas veces me dicen, es que me acosa porque me manda mensajes. ¿Y qué dicen los mensajes? Pues me lo deletrean, se lo aprenden de memoria. Y la siguiente pregunta es, ¿y para qué los lees? Si no tienes todavía el poder de que no te pase nada con el mensaje, ¡no lo abras! Sin embargo, lo abren, lo leen, se revuelcan y van a chilletear ahí ahora los cafés que están de moda. Es que te voy a mandar un mensaje. Entonces, hay que proponerse, hay que ponerse límite, no volvernos a traicionar. ¿Qué es no traicionarse? Es mis puntos de vista no son humildes, son creativos. Es soy asertivo y digo esto sí me gusta, esto no me gusta. Es imponer mi poder de hacer. Es ver las cosas como yo elijo verlas. No, ay, es que hay mucha luz, no me gustó el evento. No, apáguenla. Dice una frase por ahí, criticamos a los demás porque tememos pedir. Es más fácil decir, no, pues la Coca-Cola me la trajeron tarde y sin hielo, a ponerme en riesgo de, me regalan una coca, niño, no pidas coca si da tu conferencia, ¿no? Pues bueno, no sé si hay tiempo de una última pregunta o... ¿Sí? ¿Dos más? Ok, yo ya me piqué. Karina Ruiz, de la telesecundaria Benigna Rodríguez, pregunta, ¿hasta qué punto un agresor logra intimidarse? ¿Y qué resultado tiene la confrontación? No entendí muy bien. ¿Hasta qué punto el agresor logra intimidar y qué resultado tiene la confrontación? Miren, los agresores les cuesta muchísimo trabajo establecer estos vínculos profundos de confianza. ¿Por qué? Porque no confían. Se arrancan con un tema de, para poder brillar necesito aplastarte, y después soy tu amigo, pues no jala. Les voy a poner un ejemplo, que seguramente muchos de ustedes lo hicieron, ustedes hombres y ustedes mujeres. Y es este tema que te emborracha, porque el poder emborracha, es delicioso, el poder es delicioso, punto, se acabó nada, ay no, es mucho mejor la paz también. Pero el poder es una delicia. Entonces, seguramente tuvieron por ahí un noviecillo, una noviecilla,
que se demostraran el poder que tenían, ¿no? Un poco como, mira cómo está comiendo de mi mano. Y lo corto, a hablar en mi lenguaje, porque ya cambiaron las palabrejas, ahora se piden, no se llegan, como en mi tiempo era, pues ya le llegaste una hora, le pides, ¿qué le pides? Y yo le dije a los hijos de 3 años, ¿cuánto le pides? Era que tienes 3. No, que si quieres tu nombre. Entonces, ese poder de decir, ay, mira, lo traigo aquí, y le contestábamos el teléfono, y bueno, en mi tiempo yo le hablaba, y luego 2 días no, luego le mandaba flores, y luego 3 no. Entonces la otra estaba puestecita, pero vaya ya, por favor, ¿no? Y fíjense, algunos se identificarán, cuando te pasas y aplastamos de más al otro, ya no nos sirve, ya te dan muchísimas mujeres a novia, esa que ya está de rogona, dice, la que sí. Entonces, eso es lo que le pasa a los agresores, que como arrancan desde su propia fragilidad, pero a la vez son seres sociales, como todos los seres humanos, entonces arrancan controlando por medio de la manipulación de todas estas estrategias. Bueno, no les dije todas, más bien les dije muy pocas. Estrategias que están perfectamente ya conocidas, ¿no? Arrancan controlando al otro. Entonces, cuando se pasan de tueste, pues ya no les genera beneficio, ya no quieren ser amigos del otro, o novios, o lo que sea, ¿no? Entonces por eso no llegan a un vínculo profundo, ¿no? Eso es lo que les pasa precisamente a los agresores. Y no tienen la autoconfianza para poder no aplastar al otro y entablar una relación horizontal. O sea, ¿cómo te llamas? Javier. Yo como mucho les pregunto, a ver, ¿con quién quieres estar? ¿Con tu ideal de Javier? ¿Con la basura que lo quieres convertir o con Javier? Son 3 preguntas, son 3 personas. El ideal no es Javier, es tu ideal. El que aplastas, tú solito lo estás aplastando y luego te da flojera. Y Javier, que se te da miedo, pues ya no más. Entonces, no pueden juzgar. Ahora, la pregunta estaba como compuesta, ¿qué pasa con la confrontación? Pues con la confrontación ruda, directa hacia un agresor, lo único que hace es que se establece más como agresor. Pero además tienen los dotes, tienen los recursos para establecerse más como agresor. Un agresor tiene una tolerancia fuerte, por ejemplo, puede pasar 6 meses agazapado sin hacer nada, esperando la oportunidad. En el momento entran con todo su poder, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, hay un error garrafal, al agresor se manda también a las psicólogas y a los psicólogos, ¿no? No digo que estén mal los psicólogos, pero se les manda. Y el reporte de la escuela es un niño que es agresivo, ¿no? Entonces, pues trabájalo. Entonces los psicólogos tienen una línea que es, el ser humano que es agresivo hay que trabajarle la contención. ¿Qué es la contención? Es el filtro entre la agresión, el enojo y la conducta. No es lo mismo estoy muy enojado a como estoy muy enojado le pego 5 tiros a los que están aquí, ya, asesino serial, acabo en la cárcel 900 años. Lo otro, simplemente estoy vivo y estoy muy enojado. Entonces le trabajan la contención a los agresores, están muy contentos, no, mira, le dicen el gatillo, ¿no? O sea, ¿cuáles son los puntos que te enojan? Entonces el otro está, pues que mi mamá me pida que tienda la cama. Bueno, tenemos que compartir las responsabilidades, ya está trabajando, ¿no? Y el agresor, si algo tiene, es contención. No se puede estar agazapado ahí, en el momento en que entra, y cuando no debe entrar, no entra. Por eso puede ser el más buena gente, y luego cuando hay público puede ser el que aplasta a la víctima. No estamos hablando del impulsivo que se enoja y le mastica la oreja al otro. Eso sí, contención, y amárrenlo mientras se contiene, ¿no? Le va a arrancar la oreja al otro. Aquí no, acá estamos hablando de alguien que puede ser pausado. Alguien que puede hacerse la víctima impresionante, ¿eh? Cuando lo pesca el colegio o ustedes padres de familia en una movida, ahora sí te vi que tú le enterraste el lápiz, ahí está, mira la foto con la cama. No se pone una carita. Pues, ahora sí, pero es que pues no le conté
contado que en mi casa me pegan mi papá y mi mamá, y no se lo he contado a nadie. Entonces, cuando vieron mis compañeros, como que no soy yo, como que mi manita se me estira hacia mí. Y entonces muchas veces caen en la trampa y pues con razón, claro, ya sabía, a los profesores no los quieren. Y ya está, vamos a hablar con los papás. Luego fíjense este teatro, este show de la cultura. Mandan a llamar a los papás. ¿Qué pasó? No, los papás ya, cuando te mandan a llamar a la escuela, pues está difícil que llegues con tu sonrisa, ¿no? A ver, díganme. Y fíjense este show. Claro, ¿qué tal calor ha hecho? Ajá, muchísimo. ¿Qué más? Sí, porque, hijo, el sudor, ¿no? Luego los niños, por eso se enferman de la garganta. Están diciendo puras tonterías que para eso no te mandaron, ¿no? Y después entran así, triunfante, ¿no? Como bien cultural. Pues fíjese que su hijo es maravilloso, tiene unos recursos buenísimos, es muy bueno para las sumas, pero ya se podría notar. Y ni siquiera te dicen qué está haciendo. Fíjense, pero hemos observado que tiene conductas no adecuadas, que pueden llegar en su momento de alguna manera y similar a molestar a sus compañeros. No entendí ni más, no sé qué está haciendo mi hijo, y lo que me queda decir es, me hace rarísimo, se me hace que tú lo estás etiquetando. Y entonces ahí entra el conflicto, y entonces no se resuelve, ¿eh? Entonces, la contención, la confrontación así directa no funciona, se necesita toda una técnica, ¿no? ¿La última? Yo creo que ya. Bueno, vamos a darle un fuerte aplauso al doctor Francisco de Zacaral. Vamos a recibir a la directora de Participación Social, la licenciada Maribel Vanessa Garza Calira, quien hará... Perdón, es que se me ha acercado mucha gente a preguntarme de materiales y demás, que si no tengo libros, es un comercial, que de repente me dicen, ¿nos estás vendiendo algo así? Acá afuera hay 3 títulos, está Lolo, que es el primer libro, pero no nada más es la historia, sino es como el mundo interno de ser víctima y ser agresor, como estos reencuentros. Y luego hay 2 especies de manuales. ¿Por qué digo especie? Porque yo soy enemigo de los tips. A mí me parece que el ser humano no se construye a base de tips. Sin embargo, bueno, pues ahí hay como acciones sugeridas contundentes, por si les interesa. Gracias. Ok. Pues merecido reconocimiento, doctor, por esta gran aportación que nos hace a los consejos escolares de participación social para una mejora de nuestras escuelas. Aquí la entrega de este valioso reconocimiento por parte de la directora de participación social, la licenciada Maribel Vanessa Garza